bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy es el segundo programa de la semana. El lunes no hubo Matices porque tuvimos el debate en vivo de los precandidatos presidenciales del Partido Acción Ciudadana. Ayer tuvimos a la directora del Hospital Nacional de Niños en un programa muy interesante en el que hablamos sobre cuáles son los peligros que tienen los niños costarricenses en las vacaciones de medio periodo, justamente en las que estamos. Hoy es Matices Internacional, que lo hacemos una vez por semana. Recordemos, la semana pasada en el Matices Internacional estuvo con nosotros Vladimir de la Cruz, el ex embajador de Costa Rica en Venezuela, historiador también y analista de Noticia Monumental. Estuvo con nosotros la semana pasada dibujándonos un poco el panorama que él ve, digamos, como un conocedor que estuvo allá durante 5 años de la situación venezolana. Y hoy en Matices Internacional tenemos una diputada de la Asamblea Nacional Venezolana, Ana María Pérez, está con nosotros, es de la oposición. María Teresa, le dije Ana María. Sí, eso me pasa por no apuntar y confiarme en mi memoria. ¿Cómo le va? Bienvenida a Costa Rica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad y quiero hacer un reconocimiento a la Fundación Westminster Internacional en defensa de la democracia, que es la que hizo posible que un grupo de parlamentarios y personal tanto técnico como administrativos de la Asamblea de Venezuela estemos en Costa Rica en un intercambio de información y de visualizar cómo maneja la Asamblea de Costa Rica el problema de género y la Asamblea Abierta, que si Dios quiere y lo permite próximamente, cuando las cosas comiencen a cambiar, en Venezuela lo podamos dar inicio y trabajar en él. Ojalá que sea así, porque tampoco tenemos mucho sobre lo cual rajar. Decimos en Costa Rica, hace algunas semanas estuvieron aquí algunos diputados de Parlatino, aquí en la cabina, hablando sobre Parlamento Abierto y sobre género, y bueno, nosotros todavía tenemos algunas deudas que sé que son en las que estamos trabajando. Claramente, y bueno, esperemos que salga libremente. Lo que pasa es que hay una diferencia fundamental que es muy dolorosa en el caso de ustedes, y es que nosotros tenemos un parlamento efectivamente dominado hoy por la oposición, igual aquí en Costa Rica, pero al que se le respeta institucionalmente, que es una situación diametralmente diferente a lo que lamentablemente pasa en su país. Efectivamente, ustedes tienen lo que toda democracia debe tener, que es una separación de poderes. En Venezuela está conformado por 5 poderes, está el poder del Ejecutivo, que es el presidente de la República, está el del Tribunal Supremo o el Poder de Justicia, está el Poder Electoral, está el Poder del Pueblo, que es el que maneja la fiscal, el defensor del pueblo. El poder moral. El poder moral, que no recordaba. No, y que efectivamente tiene la fiscal, tiene al defensor y tiene al procurador. Y por supuesto el poder legislativo, que en el año 2015 el pueblo de Venezuela le dice al presidente de la República: no nos gusta por dónde nos lleva, y confía en ese cambio de la Asamblea Nacional, de una asamblea que era igual que el resto de los poderes, hacía y complacía lo que el presidente de la República quería. Y en el 2015, cuando nosotros asumimos en el año 2016, hay un parlamento que no es que esté en contra del gobierno, sino un parlamento que tiene una visión de país y que quería que las cosas cambiaran de la forma como estaban ocurriendo, que fue lo que el pueblo realmente expresó en esa votación. Yo quisiera profundizar en eso, le cuento, y para orgullo mío, realmente, como director de noticias de esta emisora, pero además como director del espacio, creo que nuestros oyentes y televidentes, porque este programa sale a las 8 de la noche en televisión, son casi expertos en la situación de Venezuela, porque efectivamente hemos hecho 10, 12 programas este año nada más sobre la situación de Venezuela, y a veces nosotros caemos en el error de juzgar bajo nuestra propia institucionalidad lo que está pasando en Venezuela, y por eso es que me interesa entrar a la división de poderes, y si me lo permite hablar primero de este tema, porque efectivamente, bueno, está el Poder Ejecutivo, que es más o menos lo mismo que tenemos nosotros, dirigido en Venezuela por Nicolás Maduro. Tenemos al Poder Judicial, que en Costa Rica es muy fuerte, muy independiente. En Venezuela la Corte Suprema de Justicia es absolutamente servil a el gobierno de Nicolás Maduro, que además hizo un cambio
a gusto de muchos de nosotros, inconstitucional a la hora de elegir magistrados, ¿verdad? Fueron pensionando obligatoriamente a los magistrados que no eran serviles al gobierno, y entonces hoy tenemos un Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela absolutamente servil, y a una Corte Constitucional, que sería nuestra Sala Cuarta, absolutamente servil, que por cierto nunca ha fallado, bajo la integración actual en Venezuela, en contra de una medida del Poder Ejecutivo. Efectivamente, y cuando hablas de esos secuestros de poderes, yo quiero decirle al pueblo de Costa Rica que en el año 2015, cuando ya se había elegido el nuevo parlamento que asumía su periodo de mandato en el enero del 2016, el 5 de enero, ellos, el 23 de diciembre del 2015, cuando realmente ya no eran, o sea, eran en unas comisiones especiales que se forman en esos periodos de vacaciones, pero que ya no tenían el poder, y que no lo tenían porque es que el pueblo ya había escogido otra Asamblea Nacional. Y inclusive en muchos países, en las actividades de las funciones públicas, cuando a uno le toca entregar un cargo, tú no haces cambios ni remueves personas, porque tú esperas que la persona que llegue pues haga sus ajustes. En este caso no fue así. Ellos deciden nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y hay cosas que son reales y que de verdad en una democracia no se deben permitir, y eso es lo que nos ha llevado a esta crisis. Se nombran inclusive diputados que estaban en ejercicio en ese momento como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Aún cosas más graves, ni siquiera cumplían con los requisitos para formar parte de esos magistrados. ¿Qué imperó ahí? Pues simplemente una Asamblea Nacional que en ese momento era muy afín al gobierno, su mayoría eran afines al gobierno, con una minoría que se opuso al nombramiento, que hizo las denuncias, pero que al final una mayoría afín al gobierno decidió que iba a ser así, y así se dio. Además, con un presidente anterior en la Asamblea Nacional que estaba acostumbrado a hacer estas manipulaciones políticas, y más allá de las políticas, por cierto, que es un hombre altamente cuestionado, que era Diosdado Cabello. Efectivamente, y de hecho acuérdate que Diosdado sale diputado para el periodo 2016, o sea, él fue reelegido por otro estado distinto del que había venido representando, y cuando él acudió a la asamblea, que no fue muchas veces, pero las pocas veces que fue, se le daba el derecho de palabra. Nosotros éramos respetuosos en esa igualdad de condiciones. Lo que a veces sí no respetábamos era cuando decían mentiras, cuando en nuestra cara nos decían, no, es que somos demócratas, y nosotros sabemos que una democracia se mantiene cuando hay una diferenciación de partidos políticos, pero más allá es cuando hay diferenciación de poderes, cuando los poderes tienen autonomía, cuando los poderes no hacen lo que una persona, en este caso el presidente, quiere. Y lo que realmente Venezuela está viviendo, y lo digo como médico, y yo muchas veces toco solo el tema de comida, el tema de medicina, porque son dos elementos básicos que el Estado tiene que garantizarle al ciudadano. Nosotros, la Subcomisión de Salud, en el año 2016, recién llegando, nos reunimos como en la Cámara Productora de Medicamentos, con las cámaras importadoras, analizamos la situación del país, con las cámaras farmacéuticas que ya hablaban de desabastecimiento y el rango de desabastecimiento, y hicimos una propuesta de ley transitoria, y le decimos transitoria porque era una propuesta de ley para que se pudiera hacer frente a la crisis que vivía el sector salud. En ese momento, inclusive, en nuestra subcomisión de salud no hay nadie del polo patriótico o nadie que representara al gobierno. Sin embargo, antes de llevarlo a plenaria, nos reunimos con algunos diputados del polo patriótico, y ellos mismos habían dicho que estaban de acuerdo, pero que le cambiáramos el nombre. Y nosotros estábamos dispuestos a cambiar nombre, porque decir
crisis en el sector salud o simplemente para manejo de la situación de salud, no nos importaba, porque nosotros lo que nos preocupa y nos ocupa y nos mortifica es las necesidades que el pueblo tiene y que las están mermadas, que no las recibe, que los vemos como cada vez se van afectando más, y eso es lo que nos da más molestia, sobre todo aquellos, que lo digo mucho, que tenemos más compromiso social que de partidos políticos, porque los partidos tienen que estar, pero los representantes de los partidos políticos en las instituciones como las asambleas tienen que tener cierta libertad de acción, porque puede ser que en un momento determinado el partido pueda opinar de una manera, pero yo como diputado puedo opinar distinto y tener el derecho de expresarme de la forma que yo considero que es más beneficioso para el resto del pueblo. Entonces, realmente en ese momento nosotros de verdad que aceptamos el cambio de nombre, y cuando llegamos a la plenaria nos dijeron no la vamos a votar. Entonces la pasamos igualito, fue aprobada por lo que la Asamblea, la mayoría en este momento, desde la mesa del movimiento de la Mesa de Unidad Democrática o de los diferentes partidos políticos que creen en una Venezuela distinta, y por supuesto no en contra del presidente, sino en contra de las medidas que el presidente pretende mantener en Venezuela o instaurar, reforzar. Entonces, ante esa situación, se le manda al Ejecutivo, y el Ejecutivo simplemente dijo, se la mandó al TCJ, al Tribunal Supremo, y su Sala Constitucional dijo que no era viable. O sea, para ellos todo estaba bien. Y lo que uno siente y uno sabe que pasa, y lo digo mucho, es tú vas a un programa de televisión y coincides con gente que representa al gobierno, y entre las cámaras dicen todo está bien, aquí hay medicinas, aquí hay comida, y cuando termina el programa le dicen a la persona que los estaba entrevistando, a ti a veces te donan medicamentos, no tienes este medicamento, que mi esposa lo consume y no lo consigo. Claro. Entonces es un doble discurso, que por eso la cuarta un poco se olvidó del pueblo, era lo que el lema que el expresidente Chávez siempre mantuvo, se olvidaron del pueblo, y por eso llegamos nosotros, que no nos vamos a olvidar del pueblo. Ellos siguen manteniendo ese lenguaje y esa expresión de que yo estoy aquí para el pueblo y por el pueblo, pero la realidad es que no estás por el pueblo ni para el pueblo, estás para ti, para tu grupo, y para mantenerte en ese privilegio que hoy tienes, y que más temprano que tarde todo tiene que cambiar y volver el proceso de reconstrucción de un país que más del 95% de la población hoy pide cambio. De hecho, doña María Teresa, déjeme, ahorita más adelante quiero hablar sobre el desabastecimiento en artículos básicos en Venezuela, pero quería profundizar en dos cosas que me acaba de decir. Una es que hay diputados del gobierno que le piden cambiar el nombre del proyecto. Esto podría parecer una cosa sin importancia, pero quería ir en algo más macro, y es la narrativa, el lenguaje de lo que le llama usted, que usa precisamente el régimen de Nicolás Maduro, y que tiene mucho peso simbólico, digamos, frente a los otros países, frente al ámbito internacional. Usa la palabra imperialismo muchísimas veces se refiere al pueblo, como representante del pueblo, muchísimas veces habla de revolución, ¿verdad? Muchísimas veces habla de golpe de Estado, muchas veces habla de guerra mediática. Entonces, digamos, es como si todos los elementos del gobierno, desde el Poder Ejecutivo, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, de ingrata memoria Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el defensor del pueblo, el procurador general, prácticamente todos usan el mismo lenguaje simbólico, ¿verdad? Y entonces, como yo siento como que se ha hecho cotidiano en Venezuela escuchar estas palabras. El ejército, vamos a ver, ¿cuál fue la última guerra que tuvo Venezuela? En 1800. Bueno, el ejército debería estar en los cuarteles hoy. Ejerce una guerra ante su propio pueblo. Esas palabras sobre bélicas completamente, y la narrativa de este imperialismo, revolución, pueblo, guerra mediática, tienen un peso fundamental hoy en todo el discurso internacional que genera el Poder Ejecutivo venezolano. Ojalá fuera solo el Poder Ejecutivo, pero tú lo has dicho.
El resto de poderes, inclusive los diputados que forman parte del gran polo patriótico, también utilizan el mismo lenguaje totalmente idéntico, se vuelven un cassette que repiten lo mismo y que si yo los escucho una vez sé que lo que vuelven a hablar va a ser lo mismo. Y eso es lo que ha hecho que el pueblo se esté dando cuenta. Y cuando te digo que el pueblo se esté dando cuenta, porque durante el mandato del expresidente Chávez, que Dios lo tenga en la gloria, el pueblo, ellos se medían a cada rato. Nosotros votábamos todos los años. Así es. Y hasta 2 veces al año. Chávez era súper aficionado a elecciones. En este momento, y yo quiero tocar 2 cosas. Uno, la Asamblea Nacional se ganan con 112 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, que conformaban las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. ¿Qué hacen en ese momento? Empiezan o introducen unos recursos contra algunos diputados para disminuir ese número de 112. Y agarraron Amazonas, un estado con una población indígena, en proporción tiene, y ahí deciden que hubo trampa, que compraron votos, que vendieron votos. Es toda una maraña. Déjeme hacerle un apunte al margen, nada más. La importancia de tener 2/3 partes es que la Asamblea Nacional tenía poderes entonces, con 2/3 partes, para destituir al presidente Maduro. Para el presidente, para el TSJ, para el Consejo Nacional, para los otros poderes. Por eso es que les quitan 3 de la Amazonía para que no logren la mayoría absoluta, sino una mayoría... mayoría simple, que ya no te permite hacer ciertas cosas, que fue lo que limitó en su momento, inclusive la destitución de estos magistrados que fueron nombrados en diciembre del 2015 y que no cumplían los requisitos, pero que ellos violentado todo instauraron. Eso fue lo primero que hacen. Lo segundo que hacen es cuando el pueblo decide que vamos a un revocatorio para ver si el pueblo quiere que el presidente siga. En esa etapa del revocatorio venía una etapa previa, que era que el ciudadano firmaba en una hoja, colocaba su huella dactilar y se mandó al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral recibe las planillas por encima del más del 15% que se requería para solicitarlo, y vamos a la fase de que yo como ciudadano que había firmado en esa planilla iba ante las oficinas del Consejo Nacional Electoral y en las sedes que ellos ubicaron en algunos estados o parroquias, municipios, como lo llaman ustedes aquí. Tenías que ir personalmente con tu cédula, colocar tu huella en una cactahuella, y ese proceso lo hicimos y logramos el número total y más de ciudadanos venezolanos que querían ir a esa consulta pública, sí o no al presidente continuaba. 2 días antes de que ese proceso se concluyera, deciden que las firmas eran dudosas o que las firmas no servían. En esas firmas es algo así, yo a veces lo hago jocoso para que la gente entienda. Es como cuando vemos el Miss Universo, que llega un momento que las Misses quedan en 0 otra vez. Si ya el Consejo Nacional Electoral tenía las huellas dactilares de los ciudadanos que habían ido a decir, sí lo solicité, tenías que olvidarte de la firma. Y además la firma es quien dijo que estaban falsas, que eran malas, porque si es así, pues no se hubiese logrado alcanzar la verificación a través de la cactahuella. Suspenden nuestro revocatorio. Y no conformes con eso, empieza a sacarnos inmunidad parlamentaria, el acoso a los que piensan distinto a la situación de país. Y yo de verdad que quiero decir algo. Mire, la situación de país hay que vivirla. A lo mejor ustedes ven a través de imágenes y el gobierno dice, no, es que esos son los medios. No son los medios, es la realidad, pero la realidad más dura es la que nosotros vemos todos los días. Yo quiero decir algo, yo soy de un estado cerca de Caracas, a 4 horas aproximadamente, y nosotros sesionamos 2 veces a la semana, estamos en Caracas 3, 4 días, y a mí me gusta caminar, y a veces cuando terminábamos las comisiones, yo salía caminando cerca de la asamblea, en un sector
que ubica La Candelaria, que es una zona residencial, y la primera vez que lo vi era gente con ropa limpia, inclusive mujeres con el pelo mojado, o sea, recién bañadas, revisando bolsas de basura para buscar comida. La primera vez que lo vi me sentí tan mal que llegué casi que llorando y decía, Dios, ¿por qué nos está pasando esto? Un país que tiene recursos naturales, inclusive para explotarlos con un turismo que les diera esa posibilidad de tener para generar riqueza y que eso no estuviera ocurriendo. Tenemos un país con petróleo que lo seguimos teniendo. Si quieres lo doy un minuto. ¿Le parece? Vamos a un corte. Como quiera. Es que tienen los ojos llorosos. Doña María Teresa, 2:27. Vamos a la pausa comercial, regresamos. Gracias a las personas que nos están reportando sintonía esta tarde, al ex embajador de Costa Rica en Venezuela, Ricardo Lizano, que nos reporta sintonía a través de redes sociales, a todos los tuiteros que nos están haciendo reportes y están mandándonos preguntas, Volcán Poad, Francisco Salas, Mario Andrés Soto, a nuestra presidenta del Club de Fans, Mura de Carga, en Twitter, Marco Vinicio, Busqui, bueno, todas las personas que nos están haciendo el reporte. A las personas que nos están haciendo su reporte en redes sociales. Marco Vinicio, vamos a ir conforme avanza el programa abordando los diferentes temas. Marco Vinicio dice, ¿qué se dice en la Asamblea Nacional sobre las sanciones de Estados Unidos a varios funcionarios venezolanos e incluso al vicepresidente? Le agregó uno, además, la vicefiscal, que está sancionada por Estados Unidos, nombrada ayer por el Tribunal Supremo de Justicia. Juan Pablo Delgado dice, cada vez que se profundiza sobre Venezuela caemos en cuenta de lo poco útiles que son los organismos internacionales. Oscar Pérez dice, de todo corazón deseo que la situación de Venezuela cambie pronto. Además dice otro tuitero, ¿de quién fue la idea de tener los colectivos y cómo siguen en la actualidad haciendo daño? Ahorita vamos a hablar de los colectivos. El Volcán Poás pregunta ¿qué opinan del cambio de postura de la fiscal general? Ya casi voy a abordar ese tema también. Francisco Salas, muy buenos matices de hoy, excelente. Mario Andrés, Mula de Carga, Marco Vinicio, bueno, toda la gente que nos está haciendo el reporte de sintonía. Quería terminar en el tema institucional meramente, porque cuando usted nos habló de los poderes de la República, nos habló de 5. Eso es muy poco común en nuestro país. Aquí tenemos 4, digamos, 3 establecidos completamente y uno absolutamente independiente, que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces en Costa Rica tenemos el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Solís, la Asamblea Legislativa, liderada por don Gonzalo Ramírez, el Poder Judicial, liderado por el magistrado Carlos Chinchilla, que tiene 4 salas de corte, incluyendo la Sala Constitucional, y el Tribunal Supremo de Elecciones, que me enorgullezco decir que es uno de los que tiene mayor legitimidad en América Latina, presidido por Luis Antonio Sobrado. Pero usted me habló de un quinto poder. El quinto poder lo integran 3 figuras que son muy controversiales en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Uno es la fiscal general Luisa Ortega. El otro es el defensor del pueblo, que más o menos se parece, sin ser igual a la figura de nuestra defensora de los habitantes, y al procurador general de la República, que se parecería aquí levemente a nuestro fiscal general. ¿De dónde salió un poder moral? ¿Eso existía ya o es una instauración constitucional bajo la Constitución chavista? No, en la Constitución del 99 está el poder moral, que está conformado por esos 3 poderes que tú dijiste. Del 99, la de Chávez. La que estamos defendiendo. Pero ese poder, la que hicieron ellos a la medida y que violan a cada rato. La que ellos hicieron, ¿verdad? A la medida. Y que hoy están violentando desde todo punto de vista, sí. A través inclusive de ese... Es una paradoja histórica, tuvieron que hacer una constitución a su medida y es la que siguen violando, pero bueno, es decir, no era común en la democracia venezolana un poder moral. No existía en nuestra antigua constitución. Ok, tiene 3 figuras. Doña Luisa, que es chavista absolutamente. Doña Luisa Ortega, solo que tiene año y medio de que se empezó a salir un poquitico al inicio del control de Maduro, porque tenía un absoluto control chavista, ¿verdad? Y entonces hoy, ayer leía en el diario El País de España, la principal figura de la oposición, y yo me quedé pensando, no es oposición, es chavista, pero digamos no está de acuerdo con el gobierno. Hábleme de Luisa Ortega, ¿qué les parece el cambio de postura? Yo te diré que inclusive tuve la oportunidad de verla de alguna manera de cerca, en compañía de un amigo. Le quedan 5 días para verla de cerca. Y te diré algo,
No, yo creo que Luisa Ortega, y estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Luisa Ortega no es de la oposición. Luisa Ortega sigue defendiendo el legado del presidente Chávez. Luisa Ortega está defendiendo la Constitución del 99 que hizo Chávez. Luisa Ortega está exponiendo en este momento, y algunos dirán, bueno, porque ahorita, por las circunstancias que hayan sido, en este momento ella sacó y puso sobre la mesa o sobre las verdades de nuestro país lo que nosotros a lo mejor habíamos denunciado, pero que Maduro lo descalificaba constantemente porque es la oposición la que lo quiere. Ahorita es un órgano del Estado que mientras pensó como él o no decía nada, era chévere, estaba bien, no pasaba nada, y que en el momento que ella, lo primero que hace es su exposición en cuanto a las resoluciones de la Corte Constitucional cuando nos quita la inmunidad parlamentaria, y a raíz de eso ella comienza a hacer, inclusive dice que los magistrados se violó, o sea, son inconstitucionales, de manera que nosotros pudiéramos aperturar, ¿verdad?, nuestra parte de trabajo contra los magistrados para su procedimiento de destitución. Y repito, Luisa Ortega Díaz, una mujer formada con conocimiento, que defiende de verdad el legado del expresidente Chávez. De hecho, yo se los digo mucho a ellos, ella no se vendió, no se compró, no está defendiendo a nadie, sino al legado Chávez, porque forma parte de esa gente que creyó en Chávez cuando pensó en un ideal país de ideales, un país donde el pueblo iba a tener sus derechos, el pueblo iba a ser respetado, y eso es lo que ella un Chávez que bien que mal sometía, digamos, a criterio del pueblo algunas de sus decisiones. Por eso era un aficionado de ir a votaciones todos los años. Tengo entendido, el esposo de Luis Ortega es funcionario chavista, ¿no? Él es diputado a la Asamblea Nacional por el Polo Patriótico, y inclusive es por el Estado Lara. Él es de la representación del mismo estado donde está del usted. Estado Lara. De hecho, era el circuito de la montaña que nosotros llamamos, que fue el único circuito que ellos ganaron, y que está él y Chávez. Doña María Teresa, la semana pasada estuvo aquí sentado el ex embajador de Costa Rica en Venezuela, le contaba, Vladimir de la Cruz. Él fue embajador de Costa Rica ya en la segunda administración de Oscar Arias aquí entre 2006 y 2010. Y bueno, don Vladimir, al aire, de hecho me hizo mucha gracia, pero tuvimos que hacer un dibujito al aire, me dijo, mira, a mi criterio y de la información que él manejaba, él me decía, esa es la sociedad venezolana. Asumamos que está dividida asumamos, porque yo sé que es más, en 70% gente opositora, hoy, y un 30% chavista. Pero me decía, Randall, pero este 15% dividámoslo en dos otra vez. Está el ala madurista. Madurista, donde está, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro, donde está Diosdado Cabello, no necesariamente cercano a Maduro, pero que es el capo internacional de una banda internacional de narcotráfico, ¿verdad? Inclusive colocaba al ministro de Defensa, a Vladimir Padrino, en la línea. Él lo colocaba exactamente en la línea, ya le digo por qué. Y el otro 15% colocaba a los chavistas puros, a le los llamaba él. Ministros de Chávez. A los que no están de acuerdo con Maduro, pero que creen en Chávez. Por supuesto. Donde está Luis Ortega, donde colocó a Luis Ortega, donde colocó a los exministros justamente de Chávez. El esposo de doña Luisa, ¿en cuál está a su gusto? ¿Es madurista o es de este lado? Él está de frente con este grupo defensor de Chávez. Ok. La tesis de don Vladimir era muy interesante, porque me decía, Randall, bajo la construcción del ejército chavista, no necesariamente del ejército nacional, sino del ejército chavista, la oposición tiene pocos brazos sobre las Fuerzas Armadas, porque durante 18 años se ha ido construyendo con bases chavistas. Los únicos dos partes que tienen brazo en la Fuerza Armada son o los maduristas o los chavistas puros, como le llamó don Vladimir, ¿verdad? Entonces él decía, una presión fuerte de las Fuerzas Armadas sobre Maduro podría venir de el lado de los chavistas puros, de doña Luisa Ortega. Y colocaba a Vladimir Padrino justamente a la mitad, porque cuando se dio la elección de ustedes como diputados a la Asamblea Nacional,
se nos filtra la información de que es Padrino el que obliga al presidente Maduro a decir, no, cierren las mesas de votación porque las quería mantener abiertas hasta que se revirtiera la tendencia, y Padrino se le para en seco y le dice, no, se aceptan los resultados, esa es la información que tenemos. Entonces teníamos la esperanza de que en algún momento Padrino se volviera al lado del chavista puro, pero lo cierto es que bajo el juego político de las últimas semanas y el cambio en las cúpulas militares, lo volvimos a colocar en el lado madurista. ¿A usted qué le parece esa teoría que construimos con don Vladimir la semana pasada? Me parece bien, aunque de verdad la gente que en este momento está contra Maduro como oposición es más del 70%, pero está en una línea muy parecida. Le pregunté porque doña Luisa está aquí. Sí, estamos hablando del poder moral. El defensor del pueblo, que paradójicamente se llama así, ¿en cuál está? No, el defensor del pueblo está del lado de Maduro. Ok, entonces no es definitivamente ¿El procurador general? Y el procurador general. Está del lado de Maduro. Sí, porque de hecho las declaraciones de ellos, o sea, no lo digo yo porque quiera, sus declaraciones siguen insistiendo que la constituyente que está promoviendo el presidente es constitucional y el presidente tiene la iniciativa, se la da la Constitución, igual que se la da a las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, se la da a los cabildos municipales con sus 2/3 partes, la tiene el pueblo en un 5% de sus electores que decidan en un momento darlo. Entonces, definitivamente ellos todos tenemos iniciativa para convocar a una constituyente, pero es el pueblo el que tiene que decir sí o no a través de una consulta de ese referéndum revocatorio, aprobatoria o no. Ellos en este momento, que por eso es la lucha que tenemos en la calle, de que es inconstitucional, porque ellos lo que dicen es, la sometemos a consulta de pueblo después que la hagamos. Claro. Todos, ¿cómo puedes creer en alguien que de verdad esté en el poder y no vea la realidad de ese pueblo que ellos tanto utilizaron y pregonaron que defendían y que definitivamente no lo están haciendo? Y es lo que nosotros vemos en la calle y es lo que de verdad yo lo sigo insistiendo, los que tenemos un rol más social que político de partido, lo vemos todos los días en la calle. Los médicos todos los días tienen denuncias de aquellos pacientes y los mismas ONG, los mismos pacientes, los mismos familiares, los pacientes renales, los pacientes oncológicos, los pacientes inclusive a veces asmáticos, que no existe cómo nebulizarlo. Eso es una realidad. Claro. Entonces, nosotros todavía, y tú lo tienes ahí como un 15%, yo espero y confío que cada vez sea menos, que definitivamente sea el que confíe y el que va a seguir viviendo en la Venezuela que se va a reconstruir, porque ese 15% nadie lo va a eliminar, va a seguir siendo venezolano y va a seguir ocupando el espacio que le corresponda. Y hay algo muy cierto, que si Maduro sigue así, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue creado por el expresidente de la República, pues simplemente irá a desaparecer como han desaparecido otros partidos políticos, si no le das la oportunidad, porque lo que estás haciendo en todo caso es queriéndote mantener tú y tu cúpula en un poder que va a ser cerrado, que es una dictadura y que ahí todos los poderes mueren. Yo estoy convencida que ese pueblo que nos acompaña en nuestras protestas pacíficas, que las terminan violentando son ellos. Quien tiene armas es el gobierno, quien tiene bombas es el gobierno, y que de forma desproporcionada las enfrentan, las someten a este pueblo que está en la calle y que lo único que quiere es un país donde un sueldo te alcance, donde puedas ir a comprar lo que necesitas, donde consigas la comida. ¿Sabes qué es bravo? El venezolano le gusta la arepa, y en el mundo entero conocen nuestra arepa. Y esa arepa que era el plato de ellos todos los días con unas caraotas negras que son bien sabrosas, no lo tienen. Y no lo tienen, uno,
porque hay desabastecimiento. 2, porque en el momento que pueda aparecer, el costo es tan alto que tu salario no te lo permite. Entonces, esa realidad que vivimos, y hablo de comida, pero es igual en medicina. En medicinas, las cámaras farmacéuticas, que es el distribuidor más cercano al ciudadano de los medicamentos, hay desabastecimiento del más del 85%, nuestros pacientes renales, nuestros pacientes oncológicos, pero yo decía a veces inclusive una crisis asmática que es tan frecuente en los niños y muchas veces no tiene con qué nebulizar para que esa crisis pueda ceder y se pueda restablecer la salud. La inflación en Venezuela es una locura. Pero vamos a ver, esa inflación, el dato es oficial desde que alguien no le hace caso al gobierno y filtra los datos oficiales. De hecho, le costó el cargo a quien lo filtró. Y entonces, la semana pasada estaba viendo una nota internacional donde decía, Maduro ordena el aumento de 50% en salarios mínimos. Y yo por dentro decía, aquí en Costa Rica 50% nos parece una exageración. Sería fantástico si nos suben el 50% del salario. Pero el 50% del salario versus el 170% de la inflación, realmente lo que hay es una reducción de los ingresos cada año en Venezuela. Te diré algo, el sueldo con su cesta alimentaria o el bono de alimentación, como lo queramos llamar, está alrededor de 250 va a estar. Uh-huh. Y una canasta... $250. 1,000 bolívares. Más o menos. El dólar, acuérdate, el gobierno lo tiene a 200 y pico, pero tú lo consigues a 8,000. Ok. Mínimo. Pero te voy a decir algo. La canasta básica está en 1 millón y algo. 1 millón. Entonces, si yo gano 250,000, tengo 1 millón, no lo tiene. Y la canasta alimentaria estaba alrededor entre 400 y 600. O sea, o comes mitad o no comes nada. O necesito 2 salarios para comprar la canasta básica. Para la canasta básica, 1 millón y ganas 4 salarios. Esa es la realidad del país. Pero eso es algo que ellos insisten en que somos nosotros los que queremos decirlo. Y es una realidad. Vayan allá. Ayer conversábamos con una diputada de izquierda de nuestro país, Ligia Faller, que si nos está escuchando, que lo dudo, la saludo, no le fue muy bien la última vez que vino. Doña Ligia nos dio unas declaraciones porque decía que la gente, ella vino a este programa y defendió el régimen de Nicolás Maduro. Eso le generó una reacción en redes sociales contra ella muy fuerte. Entonces ella ayer se estaba quejando de que todo el mundo en redes sociales la manda a vivir a Venezuela. Y es decir, vaya a ser opositora a Venezuela a ver lo que le pasa, como es opositora aquí, anda tranquila por la calle. Y entonces dijo, no, es que aquí en Venezuela no es como ustedes lo dicen. O sea, de hecho, esa fue la frase que usó, no estoy seguro del dato. Dijo, hay 355... no sé si usó distritos, departamentos. Municipios. Solo en 7 hay violencia. Bueno, ojalá no hubiera en ninguno. Pero es que hay discursos, yo no creo que ese sea el dato correcto, pero hay discursos, lo que quería decir es que hay discursos en diferentes países que intentan reproducir la versión oficial del gobierno venezolano. En el caso costarricense, la diputada Fallas, pero en el resto de democracias de América Latina debe haber gente también de izquierda reproduciendo una y otra vez el discurso del Poder Ejecutivo venezolano. Yo te puedo decir algo. Nosotros, cuando comenzamos nuestro periodo parlamentario en el año 2006, y teníamos inclusive grupos que de alguna manera obstaculizaban la entrada al salón de sesiones de la Asamblea Nacional, uh-huh. Cuando había algún observador internacional o cuando había periodistas extranjeros en el país, esa gente desaparecía y el ciudadano que estuviera como observador iba a decir, allá va, aquí no pasa nada, la Asamblea lo que está exagerando, cuando denunciábamos el obstáculo y de hecho se veían las imágenes. A esa persona que no la conozco y que realmente para opinar del país hay que vivir en el país y no vivir en el país del gobierno, sino en el país del pueblo, del ciudadano, de ese venezolano que, repito, hoy es más del 95% que pide un cambio. Si el venezolano estuviera viviendo bien, nuestros anaqueles, nuestras panaderías, y las voy a tocar porque el pan es sagrado y a mí me encanta. Nuestros anaqueles, nuestras panaderías, nuestros negocios
tuvieran la mercancía necesaria para que yo con mis 250.000 bolívares llegara a comprar lo que yo necesite en el momento que lo necesite o en el momento que mi sueldo me lo permita. Y eso hoy no es lo que estamos viviendo. Y de verdad que inclusive no lo quisiera decir porque me parece que hay cosas prioritarias, pero inclusive la pasta dental, un elemento básico que utilizamos todos los días, a veces no lo consiguen y tú ves gente haciendo cola. Y eso ustedes lo tienen bien documentado, porque de eso han salido muchos videos de periodistas internacionales a quienes les agradecemos las muestras que hacían de esas grabaciones donde la gente llegaba a las 3 de la mañana a hacer cola para comprar una harina pan, que repito, es una de las cosas que el venezolano comía todos los días, y a veces terminaba la señora en la cola y no lo compraba porque se terminó o porque no había. Y esa realidad, repito, hay que estar en Venezuela y vivirlo, y yo siempre lo he dicho, yo soy un médico prestado a la política, que sigo pensando que el político de hoy tiene que ser un político con un gran compromiso social, un político que diga la verdad, porque yo creo que de esa manera se pueden reconstruir los países, se puede reconstruir los valores en la gente, que la gente tenga credibilidad y que no digan, no, ese es un político que ofreció, claro. Porque realmente la historia está demostrando que los países ya somos distintos. Lo que da dolor es, en Venezuela particularmente, fue un país que le abrió las puertas a todos aquellos ciudadanos que dejaron su país, sobre todo europeos, cuando la guerra y la posguerra, y venían buscando un país distinto, y ese país fue Venezuela, que abrió sus puertas, que les permitió crecer, desarrollarse, tener hijos y tener un medio de vida que les permitía cómodamente sobrevivir. Y ahora me estoy acordando de nuestros abuelos, de nuestros pensionados y jubilados que le dedicaron su vida entera a trabajar en el sector público o en el sector privado, o algunos que no, pero fueron beneficiados con el bono de jubilados y pensionados, que son 85.000 y tanto. Dime tú qué hace un abuelo que toda su vida trabajó con 85.000 y tantos bolívares, cuando te estoy diciendo el costo de la canasta. Claro. Y es más, en este momento no sé con el aumento del 1 de julio en cuánto va a llegar, pero no es mucho lo que va a llegar. Y cada vez que haya aumento, pues de alguna manera aumenta el costo del transporte, aumentan otras cosas que al final le va a llegar al ciudadano, que va a tener que desembolsar. Y repito, si nuestros negocios tuvieran la mercancía, ahorita pasé por un sitio donde vi pura leche para niños, la fórmula. Aquí. Recordé cuando en mi país también existían, que hoy no existen. Y ves a las mamás con una gente a veces inescrupulosa, que a lo mejor lo entran de otro país o no sé qué hacen, que lo venden en precios que de verdad triplica lo que sería el costo real. El Ejecutivo, o sea, el presidente de la República tiene que encargarse de lo social de las personas. Él tiene que dar educación, tiene que dar salud, tiene que dar seguridad y no colapsar como ha colapsado en Venezuela el sistema de producción. Recuérdate que hubo una fase, inclusive con el expresidente que comenzó, de expropiaciones de fábricas que producían, de industrias que estaban produciendo, de fincas que producían y que según ellos no producían y que hoy no están produciendo. Nosotros en Venezuela producíamos azúcar y exportábamos azúcar, y hoy en Venezuela cuesta conseguir una bolsa de azúcar. De hecho, hablemos, ¿tiene algún problema que yo diga su edad? ¿Yo? ¿Sí? No. Bueno, usted tiene 48 años, ¿verdad? Algo así. Por ahí. Por ahí. Esto quiere decir que hace 18 años llegó Hugo Chávez al poder en Venezuela. Es decir, yo lo que le quería preguntar, porque usted vivió sus primeros años de adultez bajo un régimen no chavista, era, ¿qué diferencia hay entre la Venezuela de sus 20 años y la Venezuela de sus 40 años, doña María Teresa? En la Venezuela de los 20 años tenías una Venezuela donde los hijos vivían mejor que los padres,
donde los padres se preparaban y trabajaban y con su salario formaban y educaban a los hijos. Inclusive mantenían su casa, tenían la oportunidad de comprar un inmueble, de comprar un vehículo si lo querían. En la Venezuela de hoy, lamentablemente, no le podemos ofrecer a nuestros hijos ni siquiera lo que nosotros teníamos como normal, que era el derecho a una buena alimentación y el derecho a una buena salud. Vamos a ver, una tuitera, Mola de Carga, pregunta si existe algún tipo de represalia para los miembros de la oposición, como usted, por salir de Venezuela y hablar de la situación política. Pero yo quería abrirle un poco más. Usted me puede, aquí está, usted viene de la Asamblea Legislativa, anda ahora en la Asamblea Legislativa de sí. Nuestro país, ¿verdad? Bueno, vio que hay muchas posiciones políticas, pero todo el mundo se lleva ahí como tranquilamente, como si fuera nada, salen a almorzar juntos y llegan tranquilos, algunos se van en bicicleta, por cierto, a la Asamblea Legislativa y vienen aquí a los programas, se sientan tranquilamente juntos. ¿Me puede hablar de un día promedio suyo? O sea, usted sale de su casa en la mañana, además, déjeme echarme un poquito para atrás, porque uno podría decir, bueno, son los pobres venezolanos los que tienen escasez de bienes, y no es cierto. No. Y discúlpeme, porque me estoy metiendo en su vida privada, pero si me lo facilita, yo se lo agradezco un montón. En su casa, usted es diputada de la República de Venezuela. ¿Qué falta cuando usted se levanta en su casa un día normal? Mira, me vas a poner, falta pan, que a mí me encanta, ¿ok? Y yo quiero decir algo, a lo mejor me estás poniendo a mí, no soy el mejor ejemplo, porque yo en este momento estoy viviendo sola, ¿ok? Entonces, pero no tienes pan, no tienes leche. Si antes comprabas carne todos los días, a lo mejor hoy no lo haces. Y realmente esa es una realidad que nosotros vivimos, pero esa no es la realidad común, porque yo trabajo con un gobierno, con un gobernador que formó parte de su partido, que él siempre se ha caracterizado, y de repente es porque comulgo con esa posición de política, es que vamos a los campos, que vamos a los barrios, que vamos a los pueblos, y tú llegas y ves la nevera, que no tienen ni agua, una nevera que no tienen caraotas, y cuando digo caraotas, porque era algo que nosotros comíamos todos los días. Tú llegabas a la casa más humilde en Venezuela y te ofrecían una taza de café, te ofrecían caraotas y te ofrecían una arepa. Y eso lo vemos hoy, que no te lo ofrecen. Y no te lo ofrecen porque no quieran dártelo, es porque no lo tienen. Nosotros tenemos escasez de café, tienes escasez de leche, pero tienes escasez de grano, de pasta, de arroz, o sea, y de hecho los camiones que pudieran llegar con arroz o pasta y que pasan por algunas vías principales entre un estado y otro, a veces son saqueadas. Llegan al punto de que la gente los para, les quita toda la mercancía, lo llevan a donde sea y lo descargan y devuelven el camión con el chofer. ¿Ok? Y uno dice los saqueos realmente nosotros seguimos insistiendo, yo te voy a decir algo, hay un supermercado, una línea supermercado conocido en Venezuela, en todos los estados estaba una red comercial, y tú llegabas y había de todo lo que tú quisieras. Ahorita tú entras y consigues los anaqueles vacíos, y cuando no consigues, lleno de lo mismo. O sea, si tenemos cloro, tenemos 2 estantes y medio llenos de cloro, de cosas plásticas, pero ya no lo consigues del alimento que necesitas. Y lo de la panadería de Badadá en Venezuela, no sé si alguna vez tuviste la oportunidad. Yo no. Nuestras panaderías son famosas porque tenían toda la variedad de pan que tú quisieras y a toda hora, y encima tenían diferentes dulces, pastas, tortas. Y tú lo que veías realmente es hoy que las panaderías están sin nada. Si yo consumía en la panadería 100 sacos de trigo para hacer pan, ahorita me llegan 10 cuando me llegan, y hay días en que las panaderías, algunas no tienen nada. Entonces al pueblo le está llegando lo que ellos llaman las famosas bolsas CLAP. Eso no le llega ni al 15% de la población. Y aparte que no le llega, te puede llegar hoy
y durar 3 y 4 meses para que te vuelva a llegar. Y no te llega con todo lo que tú necesitas. Puede llevar harina, puede llevar granos, puede llevar algún enlatado, alguna bolsa de azúcar. Esa es la realidad que vive el pueblo y que de verdad desde afuera lo que pudieran es, si van a opinar de Venezuela, realmente es, si no quieren escuchar, que yo muchas veces digo eso, bueno, si no quieres creer lo que yo te estoy diciendo porque, no, está pensando diferente al gobierno, tampoco creas todo lo que el gobierno diga, o sea, vamos a ponernos igual. No creas al gobierno y no creas a la oposición. Cree al ciudadano común, que la mayoría de los ciudadanos venezolanos no forman parte de partidos políticos. La mayoría de nuestra gente no forma parte de partidos políticos. Los partidos políticos somos menos de un 15% de la población la que milita en partidos políticos. El resto no milita en partidos políticos. La gente que está en la calle protestando por comida, por gas, no forma parte de los partidos políticos. Arriesgando su vida todos los días. O sea, para que una persona disponga de la forma en que lo disponen ustedes en las marchas de su vida, o sea, saliendo en la mañana a marchar, sin saber si van a regresar en la tarde a sus casas, es porque algo pasa. No puede ser inventado, nadie regala su vida gratuitamente. Y en los últimos 3 meses hay 91 venezolanos que han muerto, uno por día en las manifestaciones. Le ponía su ejemplo no para promediar a los venezolanos, sino para conocer la realidad de un Estado que para muchos es un Estado colapsado. Pues entonces yo le iba a preguntar, bueno, usted sale de su casa, se va para la Asamblea Nacional, el edificio de la Asamblea Nacional está en una zona controlada completamente por las fuerzas de gobierno. Usted puede entrar como diputada a su edificio tranquilamente, a su edificio de trabajo entra, saluda al oficial de seguridad, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo le va, señora diputada? Pase a su oficina. ¿Así se entra a la Asamblea Nacional de Venezuela? Nosotros tenemos 2 sitios, el de donde trabajamos las comisiones, que ese entras con más facilidad. Sin embargo, hace una semana también fue escrito las paredes y las puertas por colectivos, y tienes donde sesionamos, donde son las sesiones de asamblea, que estamos todos los diputados juntos, que es el Parlamento, que es lo que vemos en tele. Lo que ves en la televisión, efectivamente. Normalmente, después de mucho tiempo, y cuando ellos se retiran en este año del Parlamento, digo, el movimiento afín al gobierno, nosotros entramos, mal que bien, a veces que te dicen, recoge la maleta porque ya te vas, o sea, pero pasas. Hay circunstancias particulares donde, por supuesto, se generan hechos de violencia. El martes pasado, nosotros sesionamos y en horas de la tarde los colectivos nos rodearon y tiraron inclusive explosivos que suenan muy fuerte dentro de los hemiciclos de la asamblea, porque es un espacio algo cerrado y eso suena muy feo. Y estuvimos hasta las 11 de la noche, hubo gente que no pudo salir, ¿ok? Porque hay ese grupo afín, que a veces yo creo que no son tan afín. Hay una señora que a veces está ahí afuera, que ella dice, y voy a utilizar una palabra que suena muy fea y que realmente no me gusta, pero que hay una anécdota. Yo voy pasando con otros diputados y la señora dice malditos, y era una abuela. Entonces yo me volteo y le pongo la mano en el hombro y le digo, abuela, no maldiga, no se maldice a nadie, porque eso se le va a revertir. A eso nos llevaron a que lo que no sea igual que yo es malo. Señores, yo me imagino que en este país lo que he visto, y tú lo comentabas, o sea, diferentes partidos políticos con líneas de partido distintas, pero que tienen un objetivo común, y es que la democracia se mantenga y que las cosas ocurran como debe ocurrir. Eso es lo que nosotros queremos en Venezuela. O sea, ¿qué queremos? Queremos que Venezuela comience a producir. ¿Qué queremos? Que Venezuela le dé a sus ciudadanos seguridad, le dé salud, le dé educación, que los venezolanos nos respetemos, que tú y yo, pensando distinto, nos podamos ver en la calle y saludar. Yo en estos días estaba en una televisora y la persona que venía después de mí
iba a grabar un programa y es una persona afecta al gobierno, pero es en mi estado. Y yo, que soy empleado público, porque soy médico, que toda mi vida estuve en ese sector trabajando, en algún momento trabajamos juntos. Y yo lo saludé y tengo que reconocer que me saludó con mucho respeto. Y hubo un periodista que me dijo, ¿y por qué lo saluda? Porque es que la Venezuela que yo quiero, van a estar ellos y vamos a estar nosotros. Y las Fuerzas Armadas tendrán que estar donde les corresponde, defendiendo los intereses del pueblo y no de un partido que quiere mantenerse a la fuerza, olvidándose de las necesidades del pueblo. Son las 3:06. Quiero contarle que siempre el invitado a este programa, a las 3:25, escoge la canción de cierre. Entonces, vamos a ir a una pausa comercial, es la última del programa, y en esa pausa tiene para pensar con qué canción quiere hoy que despidamos para Costa Rica Matices. Hoy pasó una situación, a las personas que han estado atentas a lo que pasa en Venezuela, hoy ocurrió una situación en la Asamblea Nacional, de la cual doña María se salvó, por cierto, porque está aquí con nosotros. ¿Me puede contar qué pasó hoy en la Asamblea Nacional? Bueno, hoy es 5 de julio en mi país, firma del Acta de Independencia, y todos los años desde que yo recuerdo, el 5 de julio, en el Salón Elíptico, que es un salón que está en el Palacio Legislativo, está el libro de actas de esa independencia de Venezuela y se saca. El año pasado el Ejecutivo no hizo acto de presencia, más sin embargo el sarcófago se abrió, y se sacó el pergamino y se estuvo expuesto todo el día. Este año, en horas tempranas de la mañana, el vicepresidente acude a ese salón elíptico a hacer el acto protocolar del 5 de julio, acompañado por supuesto de gente amiga y de esa gente que a veces está con ellos y generan algo de violencia. Hicieron su acto y aparentemente salen, pero se quedan grupos alrededor que son los que agreden a los diputados que entraron hoy, porque sesionábamos, hoy teníamos 2 sesiones, una en horas tempranas, que era la de protocolar por la fecha del 5 de julio, y la otra, nuestra sesión ordinaria, que era en horas de la tarde. Lamentablemente, algunos diputados resultaron afectados, pueden ver las imágenes, eso no es inventado, eso no es ninguna película, es la realidad, donde se ve que son agredidos, inclusive con bates, con palos y con golpes en la cabeza, 3 diputados hasta este momento que tengo información que resultaron lesionados, inclusive algunos con herida compleja porque dicen que convulsionó. Entonces, eso es un poco la intolerancia de la Venezuela que no quiero, la intolerancia de la Venezuela que algunos creen que Venezuela es de un grupo. Venezuela no es de un grupo, Venezuela es de todos, de los que piensen como el gobierno, de los que pensamos distinto, porque al final los que piensan como el gobierno y los que piensan distinto quieren la Venezuela que yo quiero, que es una Venezuela, repito, que el sueldo te alcance, que tus hijos puedan ir a la escuela y estudiar, que les des comida, que tengan salud, que tengan seguridad, que puedan salir a la calle, que puedan vivir mejor de lo que viven hoy los padres. Y yo siempre digo algo, los abuelos de uno querían que los papás de uno vivieran mejor, los papás querían que nosotros viviéramos mejor y nosotros queremos que nuestros hijos vivan mucho mejor que nosotros, y eso lamentablemente algo tan simple y lo toco tan clarito porque es la realidad. Nuestros hijos no están viviendo mejor, vamos en retroceso en vez de ir hacia adelante, de crecer, de progresar. Y definitivamente Venezuela necesita de que la mayoría que hoy sigue en la calle, sigamos en la calle pidiendo un proceso democrático, un proceso que permita no solo que el que piense distinto viva, sino que pueda trabajar y hacer sus cosas, que nuestros presos
políticos y son presos políticos porque están presos no porque mataron a alguien, no porque agredieron a alguien, no porque cometieron algún ilícito, sino simplemente porque piensan distinto al gobierno. Nosotros tenemos muchachos estudiantes que lo único que hacen es ir a una manifestación y a veces pueden tener alguna piedra porque la juventud tiene ese ímpetu y esa energía que nosotros a lo mejor ya no la tenemos como la teníamos antes y terminan siendo capturados, muchos heridos y otros muertos. Y yo les cuento y les digo, los muertos dan dolor a todo el país cuando ocurre, pero el dolor más fuerte, el persistente, lo tienen los familiares, los tienen los amigos, los tienen los que convivían con ellos y dejan de formar parte de ellos. Y hay uno de los chicos que falleció con una sonrisa en la boca, que esa imagen ha dado la vuelta al mundo y que de verdad fue así como yo estoy aquí luchando por lo que quiero. Y repito, a la gente que cree que Venezuela, la oposición la nombra de una manera y el gobierno de otra y que uno es contra el otro, miren la realidad de la mayoría del pueblo de Venezuela, no nos crean a los políticos, no crean al gobierno, hagan su propio análisis, pero lo más neutral, lo más objetivo posible de la realidad de los ciudadanos que hoy pasan trabajos. Le voy a decir, durante el último año y medio, más o menos, he entrevistado a diferentes figuras de la política venezolana. Julio Borges, que es presidente de la Asamblea Nacional, en una ocasión a María Corina Machado, a Torrealba, el que era secretario general de la Mesa de Unidad Democrática, a Enrique Capriles en una ocasión. Hace un par de semanas estuve aquí a 2 diputados, no de la Asamblea Nacional, sino estatales, y realmente cada uno tiene un discurso, o sea, todos coinciden, digamos, en la realidad que ven en Venezuela, pero el discurso es diferente en el sentido de que hay gente que dice, necesitamos recuperar, nosotros, la oposición, necesitamos recuperar Venezuela, pero es la primera vez hoy con usted que usted me dice, no, un momento, porque necesitamos cambiar Venezuela, pero en la Venezuela que necesitamos cambiar tienen que vivir los chavistas, es decir, la gente que apoyó a Hugo Chávez en el 98, cuando llegó a ser presidente de Venezuela y que creyó en su proyecto político, pues tendrán que seguir viviendo en Venezuela. Para las que seguramente será muy complicado enfrentar un cambio de cultura política. Por supuesto que van a tener que investigarse un montón de casos, como el caso de Diosdado Cabello liderando una red narco, pero digamos, el grueso de la población, chavistas, no chavistas, militares, no militares, miembros inclusive de los colectivos hoy tendrán que seguir viviendo en Venezuela. Ese es el desafío más grande que hoy tienen ustedes en su país, doña María Teresa. Pero eso es lo que tiene que pasar en un país que quiere ser demócrata, en un país que quiere tener diversidad, no solo diversidad de partidos, sino diversidad de opiniones. Es un país que tiene que tener estabilidad política para poder sacarlo adelante, porque si no vas a tener eso de sácate tú para ponerme yo siempre lo he dicho, eso es lo que puede decir que un grupo va a tratar de sacar al otro y el otro al otro, en eso nos vamos a convertir y en eso perdemos el tiempo en la reconstrucción de un país para reconstruirlo, todos los individuos que viven en él van a seguir viviendo en él. A su criterio, vamos a ver, yo sé, Chávez llegó democráticamente al poder, el presidente Maduro inclusive llegó, por lo menos digamos institucionalmente, democráticamente al poder. Pero hoy el gobierno de Nicolás Maduro, a su opinión, ¿es un gobierno dictatorial? Por supuesto, un gobierno que no tenga autonomía de poderes, que exclusivamente hace lo que diga el presidente de la República, es una dictadura. A lo mejor me puedo expresar allá igual que me puedo expresar aquí, porque todavía quedan medios de comunicación, pero nosotros sabemos que los pocos medios de comunicación que quedan, inclusive los medios televisivos, muchas veces editan cosas para que no salgan. Yo siempre lo digo, la democracia se basa en partidos políticos, pero también se basa en el respeto a las instituciones que forman el Estado venezolano. A mí lo que me preocupa es que la mayoría de dictaduras, ahora sí del planeta, y particularmente en la historia de América Latina, han requerido una transición cuando termina la dictadura.
¿verdad? En algunos países, en ocasiones muy cruentas, han sido las Fuerzas Armadas de esos países los que han generado la transición hacia gobiernos democráticos. Algunos duran 6 meses, 1 año, 10 años, 20 años de una dictadura transicional militar. Estaba viendo ayer un documental sobre Cuba, sobre la historia cubana, y cómo Batista, cuando llega por primera vez al poder en 1933, llega prometiendo una revolución sobre la situación de corrupción que hay en su gobierno. Entra como transición, ¿verdad? Se queda en el poder, se va, regresa en el 53 como un dictador, llega Fidel Castro con todo su grupo, venden la idea de la revolución, ganan la revolución cubana, América Latina la celebra, triunfa la revolución cubana. Disculpen la frase que voy a utilizar, si alguno los ofende, pues me hago cargo. Se vuelven locos 2 años después y se convierte en una dictadura. Daniel Ortega en Venezuela, en Nicaragua, llega en 1979, gana la revolución sandinista, toda América Latina la celebra de haber derrocado a un dictador, pasan 2 años, se vuelven locos y empieza otra dictadura con diferente signo político. Así es. ¿Cómo hacer para que Venezuela no tenga que enfrentar una transición dolorosa, política, después de 18 años de heridas tan profundas, de diferencias tan profundas, donde el lenguaje que ayer vimos, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Justicia, en el antejuicio de la fiscal general, no era jurídico, sino le decían vieja loca bipolar? ¿Cómo garantizamos que no pase en Venezuela durante la transición? Porque realmente, y quiero aclarar algo, cuando decías los políticos que han venido piensan distinto, yo nunca apoyé a este proceso, ni siquiera al expresidente, no voté por él, porque yo tenía en mi recuerdo y en mi memoria la intentona de golpe de Estado donde él formó parte. Entonces yo nunca comulgué con la fuerza. Yo siempre he pensado que quien intenta asumir el poder por la fuerza, pues al final no va a dejar nada bueno, y eso es realmente lo que estamos viendo. En esa transición, yo en lo personal creo que los políticos, o vamos a ponerlo de otra forma, que los partidos políticos que van a estar en ese escenario de cómo hacemos y cómo vamos a lograr esa transición, piensen en la necesidad que el pueblo está pasando hoy, que a lo mejor no era la necesidad ni de Nicaragua ni de Cuba en ese momento, que piensen en esa necesidad de pueblo y no que piensen en mí como político, en mis intereses como partido, porque si nosotros pensamos en mi partido y en mí como persona, estamos dejando por fuera a la población que es la que nosotros representamos. Nosotros estamos en una Asamblea Nacional porque un pueblo confió en nosotros. Nosotros hoy tenemos ese compromiso mayor de que esa transición sea lo más respetuosa posible de los elementos democráticos, sin, por supuesto, tomar las experiencias que han tenido otros países, que al final, no sé, de esas guerras civiles que se generan y que de verdad confío en que en Venezuela no vayan a ocurrir, terminan sentados en una mesa, los de un lado y de otros, tratando de buscar la mejor transición. Y yo confío en que eso ocurra. Y la gente que está armada y que en un momento determinado hoy nos puede amedrentar y nos puede poner en riesgo, en ese momento que decida ocurrir la transición, se pongan del lado de la mayoría de la gente, que ellos forman parte y sus familias también, y pasan trabajo. Me queda 1 minuto de programa y tengo una pregunta que para mí es básica. ¿Cuál es para usted, solo para usted, la salida posible hoy? No su salida favorita, la posible. Es, Maduro no va a cambiar, eso queda claro. Es adelantar elecciones, es que las Fuerzas Armadas representen al pueblo, derrocan al presidente y llamen a elecciones, es una intervención internacional. ¿Cuál es la salida posible hoy en Venezuela, doña María Teresa? Yo confío en que sea una transición de todos los factores políticos. Una transición donde las Fuerzas Armadas y, por supuesto, algún representante del presidente de la República o el mismo presidente de la República y, por supuesto, la Mesa de la Unidad Democrática que confluye en el resto de partidos políticos, se sienten y logren de una manera asertiva
de una manera de verdad productiva en beneficio del ciudadano, llegar a acuerdos que por supuesto tienen que pasar por un cronograma electoral o una transición de ciudadanos que sean escogidos entre todos y que le den de alguna manera estabilidad a ese proceso de transición. Es complicado el cronograma electoral. Ya se violó el cronograma electoral de las elecciones locales, sigue atrasado los cronogramas electorales, pero para lo único que sí hay plata, por cierto, es para una asamblea constituyente que es mucho más cara que las elecciones locales. Doña María Teresa, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a Costa Rica, es la primera vez que está con nosotros. Sí. ¿Cuándo se va? El día viernes, si Dios quiere. Bueno, le quedan, hoy es miércoles, ¿verdad? Estoy un poco perdido, le quedan 2 días para disfrutar. Bienvenida, además ojalá que todo funcione y que sigamos en contacto. Gracias. Son las 3:28, usted escogió Venezuela para irse, que es una canción de Pedro Armenteros. Un escritor que hizo una canción a Venezuela, que nunca conoció a Venezuela y que la letra la escribió en lo que le contaban la gente que visitaba Venezuela y llegaban a su tierra y le decían, mira, Venezuela es esto, y es una canción hermosa, creo que va a estar en lírica, creo que va a estar en lírica, sí, porque no la conseguimos. Ajá, pero si alguien tiene la oportunidad, habla de esa Venezuela, que es la Venezuela que todos queremos, una Venezuela donde se pueda seguir viviendo todos los ciudadanos, y cuando digo todos es porque yo no quiero sacarme yo para ponerme tú, o destruir a uno para poner a otro, sino todos tenemos que aprender a convivir como era antes en este país hermoso que se llama Venezuela. Gracias, doña María Teresa. 3:29 a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde a todos.